Quiero recordarles que estamos hablando del fundamento de la Iglesia, cuando ponemos en todos los aspectos de la vida de la Iglesia a Jesucristo como el centro. Y el hecho mismo de buscar un mayor conocimiento de Dios y acercarnos siempre a esa roca espiritual que es Jesús. En este sentido, habíamos comenzado a hablar sobre la predicación genuina y sana del Evangelio, ¿no? Que como primera instancia debemos reconocer la verdad, podríamos decir teológica, cristocéntrica, que Él es el centro de todas las cosas y no podemos nunca dejar de atender el énfasis que la palabra da a Jesucristo como Señor y también a la obra que Él realizó en la cruz, con su poder de su resurrección. O sea, cuando nosotros banalizamos el sentido de la cruz, estamos negando la realidad del Evangelio, esa verdad cristocéntrica, ¿no? Por eso que enfatizamos esto en un tiempo de mucho, diríamos, predicación que quizá no se ajusta totalmente a los preceptos de la palabra, pero queremos básicamente incorporar esto en el hecho y el fundamento de nuestra Iglesia, que en esa predicación que hacemos, que buscamos lo genuino, buscamos lo sano de Dios, tenemos que tener siempre presente el lugar que ocupa la obra de Jesús, Cristo. No solamente de una manera religiosa o genérica, ¿no? Como muchos, nadie niega la obra de Cristo en la cruz, por lo menos en los grupos evangélicos relacionados, ¿no? No estamos hablando de una negación total, pero sí estamos hablando de una negación a lo experimental. La cruz la debemos experimentar cada día, porque por eso murió Cristo por nosotros. Y nos perdona de nuestros pecados y nos libra de nuestros pecados. No es una cuestión de tenerla como una doctrina, como un pensamiento teológico, ¿no? Sino como una experiencia real de cada día. Porque nosotros necesitamos, y la Iglesia necesita siempre de esa gracia que fluye de la cruz de Cristo, que fluye de su sangre, que fluye del amor que Él ha expresado hacia nosotros, precisamente al ocupar el lugar de la muerte, ¿no? Porque Él ocupa el lugar, al morir, el lugar que nos correspondía a nosotros. Decíamos que el Evangelio verdadero nos llega pleno de la gracia de Dios. O sea, todo fue hecho en la cruz para nosotros y para toda la humanidad. No es que somos exclusivos de esto, ¿no? Jesús murió por toda la humanidad, murió por todas las personas, murió por todos aquellos que vivían y habrían de vivir en el futuro. La obra fue tan completa que no tiene ningún pueblo determinado en la cual el Evangelio no pueda llegar. No, todo está abierto para toda la humanidad. Por eso el Evangelio es predicado en tantos lugares, es anunciado, el Espíritu Santo se mueve aún en lugares muy cerrados, porque el Señor siempre quiere llegar a todos. Jesús murió en la cruz por todos. Hoy somos acá en Argentina, pero es en América Latina, todos los pueblos, en América Central, en América del Norte, en Europa, en África, en Oceanía, en todos lugares, en los lugares más recónditos, aún en las tribus salvajes que todavía suele haber en algunos lugares selváticos de nuestro mundo. Ahí quiere llegar siempre el Señor, porque está salvando personas. El propósito del Evangelio cuando se extiende y se abre, cuando viene la palabra del Señor, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra no solamente, como algunos a veces han dicho allí, que termina en Tierra de Fuego, en Argentina o en Antártida. No. Lo último de la tierra es cualquier rincón de la tierra.
donde el Evangelio aún no ha sido predicado, ahí está entonces llevándose la palabra. Este es el fin del Evangelio. Jesús murió por ello, por todos. Nosotros tenemos que revitalizar este concepto de la obra de la cruz, porque eso nos acerca a la bendición interior que cada uno podemos tener y también en la predicación que podemos dar a otros para la salvación de sus almas, porque el único que puede perdonar pecados, el único que puede limpiar un corazón, el único que puede transformar una vida es Jesucristo. No hay otro mediador y entonces esa es la función de lo que Él hizo al morir en la cruz por nosotros y resucitar en gloria y estar sentado en el lugar de los cielos al lado de su Padre, en el lado derecho, como nuestro abogado, ¿no? Recuerda qué interesante el término ese, el abogado que nos defiende, no el que nos acusa. Siempre tenemos un acusador cerca, que es el enemigo. Cuando fallamos, cuando hacemos cosas, está siempre acusando. Primero nos incita y después nos acusa, ¿no? Pero tenemos un abogado en los cielos, dice la Biblia, ¿no? Ese abogado es aquel que es Jesucristo. Cristo nuestro abogado. Recuerden la escritura de 1 Juan, capítulo 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no peques, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque su sangre tiene poder por siempre. No solamente el momento que fue vertida, sino por cada tiempo. Todavía estamos en épocas de gracia. Dios tiene épocas de gracia fluyendo hasta que haya un cambio en las estaciones y en los propósitos de Dios, que sin duda un tiempo vendrá. Pero hay gracia y esa gracia está basada en lo que Jesús hizo en la cruz. No hay otra cosa. El Evangelio es ese. Y ahí Cristo murió por nosotros. Consumado es para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestras almas, para sanar nuestras enfermedades, para librarnos, para restaurarnos. Esa es precisamente la obra suya. Él es precisamente la propiciación por nuestros pecados. Recuerdan que hablábamos de lo interesante de este término que está allí también en 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Propiciación. Está diciendo, Él ocupa el lugar, ¿no? Quita y remueve el pecado en nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Y además perdona y absuelve del pecado. Y tiene la particularidad de sacarnos, quitarnos de la ira de Dios que viene sobre aquellos que precisamente no van a responder al Evangelio y que siguen en condenación. Entonces, tenemos aquí algo muy maravilloso, cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, cuando venimos a Él arrepentidos por nuestros pecados, cuando confesamos, hay sangre poderosa que nos limpia y tenemos una entrada de gracia maravillosa, ¿no? Claro que no es una situación diríamos, tan liviana de que cualquier cosa ya está cubierta por la sangre de Cristo. Hay un proceso y hay un llegar en genuina realidad al Señor, ¿no? Y por lo tanto, eso es una apertura tremenda, muy gloriosa que tiene la Iglesia en estos tiempos. Predicamos, sí, a Cristo crucificado, decía Pablo a los Corintios, ¿no? Bueno, predicamos esa cruz, que es la única que puede salvar. No es la que se ponen sobre el pecho muchos llevando una cruz o se cuelgan en algún lugar. No, es la experiencia interior maravillosa de esa obra que Jesús hace en nosotros, sí, en nuestro corazón, en nuestra alma. Así que importante como fundamento de la Iglesia esa predicación genuina del Evangelio. Cristo ocupa siempre ese lugar y por lo tanto también, como segunda verdad decíamos, la verdad moral cristocéntrica, ¿no? Basado en Cristo. El reino del cual pertenecemos es uno de justicia, no es uno de injusticia. Al contrario, el mundo está lleno de injusticias. El reino de Dios, lo que ha establecido Jesús, lo que ha venido a traernos,
es un reino de justicia. ¿Qué quiere decir? Un gobierno, podemos mirarlo así, un gobierno de justicia en medio de los hombres. Por eso Él nos llama a recibir la justicia divina, que es Él precisamente el centro de todo ello, pero también a vivir justamente conforme lo que nos habla en su palabra, buscando primero el reino de Dios, dice, ¿no?, en la escritura de Mateo 6:33. Búscalo primero, busca todas esas cosas, todo lo demás será añadido. Y la justicia divina, quiere decir que Dios tiene para nosotros precisamente ese lugar tan fuerte, tan interesante de vivir en su justicia. Sí, es verdad que es el único fundamento y realmente nosotros no tenemos la fuerza natural para poder vivir en esa justicia, pero por ello el Señor ha hecho provisión. No ha dejado solo, dijo, yo me voy, le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, pero vendrá el divino consolador, Él les va a dar todo lo que necesitan y va a ser la fortaleza para sus vidas, para poder vivir en esa justicia. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Este es el llamado que nos refleja después Pablo, hablando en muchos lugares y también aquí en 2 Timoteo, ¿no? Bueno, buscando la ayuda diaria del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu para poder vivir en esta conformidad a Dios. Conoce el Señor los que son suyos y un llamado, apártese de iniquidad, porque estamos para vivir en la justicia de Dios. Esa es la verdad moral cristocéntrica que debemos presentar en el mundo, no solo un evangelio genuino de la sangre que nos limpia, que nos perdona, sino un estilo de vida diferente al cual nos llamó el Señor. Y cuando hablamos del fundamento de la iglesia, y que es Cristo evidentemente, tenemos también un tercer aspecto que debemos mencionar, y este es la verdad social contundente. ¿De qué se trata? El amor. Esta es la verdad social contundente que nos dejó Jesús. El amor, el reino del cual pertenecemos, el gobierno al cual el Señor ha establecido en nuestras vidas y llama a la iglesia, tiene un mandato excelente: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El amor que nos habla la palabra de Dios es el amor que en la Biblia se define en una palabra griega llamada ágape. La palabra ágape es una expresión muy pura que exige una actitud sacrificial. Es el amor con el cual Cristo amó a la iglesia, amó al darse en la cruz. Dio esa forma, se inmoló por causa de esa clase de amor. Así que podemos decir, es el amor perfecto que viene de Dios. Cuando lo tenemos en tantas expresiones bíblicas, vemos su plenitud allí en 1 Corintios 13. Es perfecto. Este no es el amor de afectos, de pasiones, de emociones que nosotros humanamente tenemos que tener, y tenemos por gracia de Dios y por creación. Evidentemente, Dios nos ha hecho sensibles, nos ha hecho emocionales, nos ha hecho realmente aquellos que podemos tener afectos, podemos expresar nuestras emociones y amor. Pero claro, esta palabra amor es tan confusa hoy en día, ¿no? Porque tanto se habla fuera del amor y demás, en todos los medios, en todos los lugares, pero nada tiene que ver con este amor de Dios. Siquiera incluso está tan tergiversado que se dice todo amor a toda relación sexual que se pueda tener o la pasión que pueda venir en cierto momento en la vida,
y ya ese es el amor, el amor, el amor. Eso no es la palabra de Dios. Eso es la cultura del mundo. Eso es lo que se anuncia por allí en los medios. Eso es lo que viven muchas de las personas de nuestro tiempo. Y viven de esa manera, pero ese no es el amor. El amor que está hablando la Biblia en este aspecto que llega profundamente a otros, es el amor basado en el ágape, ese amor sacrificial, el amor perfecto de Dios. Y esto nos lleva entonces a una motivación muy grande, porque nosotros como iglesia no solo tenemos la gracia de Dios que nos perdona, que nos libera de nuestros pecados, nos sana nuestros corazones, ¿no? No solo tenemos el llamado a vivir justamente, tenemos que vivir en su justicia, un estilo de vida diferente, sino que también tenemos un llamado a mostrar ese amor que Cristo ha derramado en nosotros. Porque el amor que viene de Dios es este ágape, no es el amor de afectos. Es el amor, no es el amor de sentimiento, aunque Dios nos ama con mucho sentimiento. Dios nos ama con mucha, diríamos, expresión. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ese amor trasciende todo lo que nosotros podemos conocer humanamente, porque llena plenamente todo nuestro ser. Y allí está entonces, en Mateo 20, 28, puede leer una escritura, si la quiere buscar. En Mateo 20, 28, ¿qué dice? A ver, Alejandro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A ver, Mateo 20, 28, leemos otra vez. ¿Sí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí tenemos en este texto esta expresión, que cómo podía venir simplemente con una actitud de servir. Y ese servicio fue dar su vida por nosotros. Solamente era posible por esa grandeza del amor de Dios. Un texto que siempre tenemos presente de tal manera: amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y cuando Jesús vino, este texto aquí está hablando de este Hijo del Hombre, que lo hemos tenido, diríamos, bastante consideración y hemos hablado bastante sobre él en relación a Apocalipsis, en la majestad de Dios, majestad de Jesús. Este Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, no vino para buscar simplemente el servicio de los hombres, sino que vino para servir. Ese servir era entregarse totalmente. Solamente en esa altura de ese amor podía hacerlo. Ese servir estaba hablando precisamente de la entrega incondicional de su vida, por amor. Porque uno ve a través del relato de los evangelios, cuando muchos buscaban la vida de Jesús y querían matarlo, y el epílogo final, diríamos, de cuando llegó el momento de ir a la cruz, llegó el momento final que lo detuvieron, lo llevaron, le hicieron juicios que no tenían ningún fundamento jurídico, y al final declararon su muerte. Pero él les dijo, mire, no es que yo no pueda librarme. Si quisiera, dice, vendrían 20 legiones de ángeles para librar de esta situación y para destruir todo esto que son estas fuerzas de militares que habían dominado ahí. Pero Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo, yo no vine a establecer un reino aquí. Mi reino pertenece a lo sobrenatural, pertenece a los cielos. Entonces, vemos ahí la fuerza de una vida que quiso venir para entregarse.
Todo el proceso de la cruz evidentemente intervienen, ¿no es cierto?, los romanos, intervienen los judíos, intervienen mucha gente, los hombres tan duros, religiosos de ese tiempo que incitaron para matarle. Todo eso es bíblico y es real. Pero la entrega de Jesús fue voluntaria. Podía haberse librado, tenía el poder, podría haber levantado oración y enseñado a su padre, Padre, no aguanto esto, y los ángeles hubieran venido a romper y quebrar todo yugo humano que se había levantado contra él. Esa es la realidad de la Escritura. Cuando Isaías habla de esto, dice, fue al matadero como un cordero, no abrió su boca. Allí en Isaías 53. Él podía haber dicho muchas cosas en su defensa en ese momento, sin embargo, allí fue. Él le decía a Pilato, no puedes hacer nada si no te fuere dado de arriba. Así que quiere decir que él estaba en ese momento sujeto a la voluntad más alta de Dios para él, entregarse totalmente. Tenemos que tener presente que Jesús fue hombre cuando fue a la cruz. Las glorias del Hijo de Dios como tal, que a veces tenemos un problema de confusión ahí, ¿no? Las había dejado cuando nació. Lógicamente su sangre era divina porque fue ungido por obra del Espíritu Santo. Pero las obras que Jesús hizo no fue solo porque fuera divino o porque era el Hijo de Dios. Las obras que hizo fue porque siempre dependía del Padre y hacía lo que el Padre le señalaba. Era un contacto directo y total, completo. Él era un hombre. Había nacido como hombre, vivió como hombre, tuvo las mismas necesidades de hombre que hemos tenido o que tenemos todos nosotros. Y cuando llegó el momento del tiempo de su ministerio, salió a cumplirlo como hombre, con la unción del Espíritu Santo, como nos habla después de su bautismo, que la paloma vino sobre él. Estaba toda la unción del Espíritu Santo allí. Entonces nos damos cuenta de esa importancia de este aspecto, porque él era el hombre que se había entregado totalmente. Bueno, cuando vemos esto, tenemos que darnos cuenta del gran sacrificio que Jesús hizo. Dejó glorias eternas, se negó a sí mismo, dejó de ser parte en ese periodo que él vino a la tierra, de toda esa gloria que estaba en la eternidad, en los cielos, en la cual había formado parte en la misma creación, porque estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, estaba el Dios eterno, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo en la creación. Sin embargo, él dijo, voy a cumplir, Padre, tienes esa, voy a cumplir, voy a la tierra para cumplir una misión. Y se entregó totalmente por ese amor, ágape. Es el amor sacrificial. La motivación de ese amor en la vida de un hijo de Dios, nosotros, significa estar dispuesto a amar a Dios en primer lugar, porque Él nos derramó su amor. ¿Cómo no valorar la grandeza de esa entrega y de ese amor, ¿no? Entonces, al ponerlo en primer lugar, debemos desechar ídolos, debemos desechar todas aquellas cosas que se levantan interponiéndose entre nosotros y Dios. Y debemos adorarle con todo nuestro corazón, ¿no? Entonces, podemos pedir al Espíritu Santo, revélame más y más la grandeza de ese amor que vino del Señor cuando Cristo se entregó totalmente. Cuando sin merecerlo murió y lo hizo porque era la única forma para librar a toda la humanidad de la carga tremenda del pecado que estaba metido con el diablo y con todas sus acechanzas. Y ustedes tienen que ver la grandeza de esa cruz, la grandeza de esa obra, de ese amor, cuando es expresado, no solamente en su sacrificio, sino en el alcance que éste tuvo. Como decíamos hace un rato, no fue solo para un pueblo fue elegido, que era el pueblo israelita, fue elegido para ser el vehículo por el cual Dios mostrara su propósito a toda la humanidad. Y Jesús vino de ahí, pero no fue centrado exclusivamente en ese pueblo. La predicación del Evangelio se extendió a partir de ahí a todo el mundo.
Entonces, ese era el propósito de Dios y esa grandeza de ese amor que era algo tan contundente, ¿no? Y que debe servir para que nosotros tengamos la motivación de ese amor en la vida continua, ¿no? En cada momento, saber que estar dispuesto a amar a otras personas de la misma manera con que somos perdonados y somos amados. Y después no solo eso, sino en una dedicación de un servicio que sea aceptable, que sea reconocido realmente delante de Dios y agradable al Señor. Tendrá una trascendencia social evidente ese amor, porque va a salir fuera de nuestras fronteras, diríamos así, o fuera de nuestro círculo de acción. No es para quedar encerrado aquí en el templo que estamos hablando estas verdades y estas cosas espirituales, sino que es para mostrarlo. Mostrarlo al mundo, mostrarlo a la gente, mostrarlo a todos aquellos con los cuales podamos tener oportunidad y podamos tener lugar para hacerlo. ¿Sabe? Eso es algo glorioso, pero es resultado de ese amor, ese ágape divino. Y esa es la verdad social contundente que tenemos de meternos precisamente, que llevará a nosotros como hijos de Dios a servir a Él en la manera que Jesús sirvió. ¿Podemos llegar a algo así? No sé si podemos alcanzarlo. El servicio del Señor fue tan glorioso, ¿no? Tan alto. Pero Él nos dice que llevemos, que sirvamos, que hagamos algo, que mostremos. Entonces, en muchas maneras, en oración, en intercesión, en testimonio, en la proclamación del único fundamento que es Jesucristo, en muchas maneras, pero que estemos dando esa palabra y dando ese amor a un mundo que sufre, a un mundo necesitado, a un mundo que no sabe cómo salir de sus entreveros y de sus circunstancias y que hoy en día en tantos lugares tenemos tantas vidas que son sacrificadas por simplemente el abuso de poder y todo lo demás que pueda venir sobre ellos. Pero mire, querido, la Iglesia tiene esta verdad social contundente. Primera Juan 3:18, que dice, podemos leerlo, y también Primera Juan 4:7 al 10, para darle un poquito de sustento a todo esto que hemos hablado, pero léalo allí, Primera Juan 3:18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Encuéntrelo, busquen su Biblia. ¿Qué dice? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, aquí está hablando Juan definidamente de acciones. No es, ¿cómo te diría?, proclamar el amor nada más y hablar del amor. Es accionar en amor. Dice, muy clara la Escritura, ¿no? No tenemos que amar solo de palabra, tenemos que hacer algo. Bueno, entonces tenga presente que lo que nos motiva como hijos de Dios es nuestra mirada a Jesús y la fe puesta en Él. Pero en base a eso, accionar de esta manera, accionar en amor. Hechos, dice. Palabras se las lleva el viento, los hechos quedan, ¿no? Entonces, veamos qué interesante es esto. Y 1 Juan 4:7 al 10, tenemos entonces otra expresión muy fuerte, porque Juan dedica mucho tiempo a esta expresión, a esta verdad social contundente, que es el amor expresado por Jesús y el amor que nosotros como iglesia, como creyentes, debemos dar al mundo. ¿Qué dice entonces? 1 Juan 4:7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tengan presente, muy interesante esta expresión de 1 Juan, cuando habla sobre todo lo concerniente al amor, ¿no? No solo en la expresión de amarnos unos a otros, sino hasta dónde debe llegar, ¿no? Porque el que ama, el que no ama, dice, es muy contundente ahí, el que no ama no ha conocido a Dios. Está hablando de este amor, el ágape. No habla de amor de afectos, porque es más fácil amar lo que nuestros afectos nos llevan para amar y nos enseñan. O sea, nosotros tenemos una tendencia natural de amar aquellos que nos aman, ¿no? Pero cuando Dios habla aquí y está hablando de ágape, está hablando de ese amor que puede expresarse más allá de sentimientos. El amor que con hechos expresa el ágape divino, ¿no? O sea, el que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. Cuando conocemos a Dios, entramos diríamos, en el gobierno divino, en las cosas que pertenecen al cielo, entonces no podemos hacer otra cosa que imbuirnos, llenarnos de esa amplitud de su amor para poder expresar todo lo que esto significa. Esto es muy interesante porque debemos examinar nuestras vidas para ver en qué cosas debemos que mejorar en todo esto, porque nosotros tenemos tendencias muy propias, muy humanas, muy nuestras, de expresar amor, de expresar afecto, y a veces dejamos de lado a ciertas personas o ciertas cosas en nuestras relaciones que no nos son tan interesantes, ¿no? Pero el Señor nos manda a amarles a todos y hacer lo posible para que el amor de Dios también pueda llegar a sus vidas. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Ahí está. El ágape vino primero de Dios. Nosotros no podríamos ni siquiera acercarnos por nuestras propias fuerzas. No, vino de Él la primera iniciativa. Por eso amó, derramando plenamente a Jesús en esta vida. Y tenemos la predicación del Evangelio, la oración y tantas cosas que nos acercan a Él. Y interesante que otra vez nosotros tocamos ese término en el principio de Juan, pero también habla allí en el versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez, Juan, el apóstol, recuerda esta palabra, diciendo, Él, ese Hijo de Dios, que fue enviado por el Señor, en esa plenitud del amor tan grande, dice, fue entregado para que sea propiciación para nuestros pecados. O sea que, bueno, perdona de nuestros pecados, precisamente, que nos absuelve de nuestros pecados, que quita o remueve el pecado, como decíamos, y también apacigua la ira de Dios por aquello que puede ser condenatorio por no habernos arrepentido. Mira, es tremendo todo esto, pero esa es la realidad del Evangelio. Y nosotros tenemos que tenerlo presente, mis queridos, en este tiempo que nos toca vivir. Tenemos una cosa genuina, real, en la Biblia, que nos habla de la cruz, nos habla de lo que Cristo hizo, esa predicación, esa experimentación diaria con lo que el Señor ha hecho, perdonar nuestros pecados y la sangre preciosa de Jesucristo, ¿no? Pero además también ese vivir en justicia, vivir pleno en una relación con Él, una relación de amor, evidentemente, y una relación en la cual la fuerza nos la da el Espíritu Santo para poder vivir en un estilo de vida diferente. Y para ello también demostrar esa verdad social. El mundo debe conocer que Dios es amor y lo puede conocer a través nuestro. Bueno, recordemos esto, vamos a darle quizá terminación a este aspecto para la próxima clase, pero es el fundamento de la Iglesia, es Cristo en todo su sentido, en todo su valor, y por eso que estamos buscando siempre aquello que es lo que más agrada a Dios. Bueno, gracias te damos, Señor. Cierre su Biblia
Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de acercarnos a ti con tu palabra en este tiempo de estudio. Y, Señor, guarda nuestras vidas en esta pureza de tu palabra, de tu evangelio, para que no haya distorsión y para que podamos mostrar al mundo que nos rodea la realidad del amor tuyo. Sí, Señor, en todo en ti confiamos. Bendícenos este día y como hemos estado orando, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado con gracia, con poder, con vida abundante en medio nuestro, para sanidad, para liberación y para salvación de muchos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.